Egunon, Tenori, buenos días. Quiero empezar dando las gracias al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales por organizar este evento y además por poner la frase de inteligencia artificial. Me gusta recordar en estos momentos que hace 35 años en Navarra éramos dos locos, Pedro Burillo y yo, los que estábamos empeñados en estas técnicas. Desde aquellos años hasta hoy hemos tenido mucha suerte porque nos hemos centrado a lo que se llama fusión de datos para obtener información. Cuantos más datos tengamos, mejores decisiones tomaremos y, por tanto, digamos que en el mundo de la inteligencia artificial hemos estado en primera línea y lo estamos. Y doy las gracias al colegio por empezar con inteligencia artificial. Respecto a mi charla, bueno, pues es muy difícil en 20 minutos o 15 poder decir lo que yo quiero, pero podría resumirlo fácilmente. La inteligencia artificial se alimenta de los datos. Si no hay datos, no hay inteligencia artificial. Lo mismo nos pasa a todos. Nosotros no podemos tomar decisiones si no tenemos información. Pero vamos a hablar de los datos. ¿Qué datos necesitamos? Evidentemente digitales, pero bueno, eso es obvio. Los datos deben ser de calidad. Y además necesitamos muchos datos, porque mi sistema inteligente tomará mejores decisiones si yo tengo muchos datos. Eso me lleva a hablar de lo que está ahora haciendo Europa, que es la generación de espacios de datos. Y en particular, uno de ellos es el espacio de datos para industria. Ya he terminado. Realmente eso es lo que yo quiero hablar. La síntesis es esta de mi presentación. Voy a hablar un poco de cosas más generales, pero bueno, en definitiva, voy a empezar con una gráfica de un compañero de la Universidad de Deusto que pone a mano izquierda un gráfico de las principales empresas del mundo industriales en el año 2007. Todas eran petróleo, coches, energía, excepto Microsoft. 10 años después, el 100% de las empresas son empresas de datos. En particular está Apple. ¿Pero qué pasa? Pues Facebook, mejor dicho. Facebook solamente emplea para todo el mundo a 10.000 personas. Quiere decir que la revolución social que nos ha venido y que nos va a venir va a ser muy grande. Sí, vale, gracias. Es curioso porque la semana pasada no nos dejaban. Da igual. Vale. Lo que sí es cierto es que los datos, como he dicho anteriormente, tienen que ser datos de calidad. Y aquí Navarra va un paso adelante, porque gracias a determinadas decisiones tenemos una titulación de ciencia de datos. No todo el mundo sabe tomar datos correctos y no todos los datos nos sirven. Por eso están los científicos de datos, que son los más demandados actualmente. Informáticos y científicos de datos tienen que estar juntos, pero además son necesarios uno y otro, los dos. Voy a poner un ejemplo. Tenemos un proyecto de COVID con el Gobierno de Navarra donde los doctores Miranda, etcétera, doy las gracias desde aquí, hacen un gran esfuerzo en tomar cantidad de datos y a los 10 meses de pandemia nos mandan 50.000 historias clínicas con sus imágenes correspondientes. Solamente nos han servido 4.000. ¿Por qué? Porque no ha habido esa colaboración entre el gran esfuerzo que han hecho los médicos y el científico de datos. Luego, los datos que necesitamos tienen que ser datos de calidad para la aplicación que estemos haciendo. Y ahí viene el científico de datos. Además, ¿qué vamos a hacer con los datos? Pues está bien claro. Yo voy a coger todos los datos hasta el día de hoy, voy a aprender de lo que ha pasado y voy a predecir, dentro de lo posible, y voy a clasificar con esos datos el futuro próximo. Esa es la idea de lo que voy a hacer. Realidades, pues no voy a hablar de la industria 4.0. Es un término que nace en Alemania en el año 2013 y se trata de combinar datos. Con esos datos tomar decisiones con inteligencia artificial y máquinas que hagan lo que la inteligencia artificial decide. Bueno, pues todo esto nos va a permitir eliminar mucho trabajo repetitivo. Pero esta es una realidad que ya se ha hablado y que está muy tratada y que las grandes empresas, digamos, que las tienen en cuenta. Y voy a hablar rápidamente para dejar claro, porque me imagino que no todo el mundo está habituado a estos términos, de dos conceptos importantes con datos. La minería de datos y el Big Data. ¿Qué es minería de datos? Lo que hacemos normalmente casi todos. Es decir, cojamos Hacienda Foral Navarra. A mí me da igual cuándo tenga que dar el resultado de mi problema. Lo que voy a hacer es coger la primera persona en mi listado, voy a analizar su situación y voy a llegar a la última. Una vez que he llegado a la última, tengo tiempo, vuelvo otra vez a la primera.
Y repito el proceso tantas veces como sea necesario, de primero a último, y además tengo los datos clasificados. Unos datos son de números, otros datos son alfanuméricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo tiempo. Eso es lo que realmente se ha hecho hasta el año 2003. Es lo que normalmente hacemos todos. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Una gran base de datos, con todos los datos, por ejemplo, fuerzas eléctricas, es una mina de datos increíbles, y saber tratar esos datos, preprocesar los datos. Para mi problema, por ejemplo, si yo, desde el punto de vista de fuerzas eléctricas, quiero saber lo que puede ser la pobreza energética, etcétera, pues tendré que organizar esos datos. Y a partir de ahí lanzaré lo que más me gusta a mí, que son los algoritmos y tomar decisiones. Insisto, esto es lo que hacemos normalmente. ¿Pero qué pasaba? Pues que en una máquina, tal como aparece ahí, teníamos el programa y metíamos los datos y me sacaba el resultado. Programa de Hacienda. Meto mis datos y me dice apagar esto. Eso era la situación normal. En el año 99 la situación era totalmente distinta. Teníamos una máquina, pero muchos datos que no daba solución. Google se planteó el clasificar a sus usuarios en 11 tipos. Y se encontró con que con ese método, la mejor máquina del año 99, tardaba 46 días en clasificarlos. Dijeron, no, eso es un error, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a coger 1000 máquinas, buenas, todas ellas, y en cada máquina siempre tendré el programa, y voy a meter información, cada máquina me va a dar un resultado y yo los voy a agregar. Ahí es donde vino el grupo de la Universidad Pública de Navarra, funciones de agregación de datos. Una vez que yo tengo todo eso agregado, tomo la solución. Bueno, pues yo pasé de 46 días a 60 minutos. Problema, en 3 meses tenía 3 veces más datos. Dijeron, ¿esto qué hacemos mal? Pues lo que hacemos mal es el método de informática y de programar que tenemos hasta ahora. Surge el Big Data. ¿Qué es el Big Data? El Big Data se trata de coger gran cantidad de datos totalmente distintos unos de otros y procesarlos a tiempo real. Es decir, no puedo empezar por el primero, llegar al último, volver al primero, llegar al último. Tengo que empezar del primero y llegar al último y ya no tengo más posibilidades. Entonces, ¿qué pasó? Pues hubo un cambio de filosofía, que fue, cojo esas máquinas que tengo ahí, quito el programa de dentro de la máquina y en cada máquina tengo datos. Una es mi máquina, otra es la máquina de otra persona, etcétera, etcétera. Y conecto todas esas máquinas vía Internet. Y lo que lanzo vía Internet es el programa. Eso es el Big Data. Es filosofía totalmente distinta de informática, de programación, que nace en el año 2003. Pero como he dicho anteriormente, esos datos se utilizan en inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Si no tengo datos, no puedo decidir nada. Bueno, pues se trata de hacer sistemas que tomen decisiones como las haría el mejor experto humano. Eso es lo que se dice la inteligencia artificial. Por eso, el término inteligencia artificial en Europa ha pasado de repente a ser, en la Comunidad Europea, un segundo puesto, porque el primero son los datos. Si no tengo datos, no tengo inteligencia artificial que valga. El gran problema de la inteligencia artificial pues es la toma de decisión, porque el cerebro humano no sabemos cómo decide. Pero sí se han generado sistemas muy sencillos. Ahí pongo una gráfica, por ejemplo, si el primer experto es un médico, entra una serie de síntomas y una serie de medicamentos. Se hacen matrices, se agregan todos los resultados, y luego se vuelve a agregar y se obtiene un resultado. Pero hemos llegado a ser tan sofisticados que somos capaces de hacer sistemas inteligentes que toman decisiones de otros sistemas que ya han tomado decisiones. Pero es cierto que en la teoría de la inteligencia artificial este es un campo muy abierto y muy poco desarrollado en general. El gran problema, insisto, la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer es un aprendizaje con los datos que tengo, pero basándome en ejemplos. Y me voy a basar en la inducción matemática. Si se cumple para 2, se cumple para 3, si se cumple para 1000, también se va a cumplir para 1001. Esa es la base. He puesto estas dos transparencias para pasar directamente al dato por lo siguiente. ¿Cómo aprenden las máquinas? Pues a base de ejemplos, insisto. Por ejemplo, si yo cojo todos los pacientes del año 2015 del Complejo Hospitalario de Navarra, paciente 1, si pasó esto, entonces esto. Es una regla. Paciente 2, y así hasta los 100.000 pacientes. Ahora cojo yo y digo, a ver, un paciente de ahora le pasa esto, busco la regla más parecida y decido como lo que le pasó el año 2015. Y el método más moderno y el más importante, que es el imitar al cerebro humano, aprender a base de
perceptrones, que son la terminología, digamos, informática de lo que es una neurona. Los datos son x1, x2. Yo lo que tengo que calcular son los pesos, la importancia de esos datos. Una media ponderada, x1 por omega 1 más x2 por omega 2. Si supera un umbral, la neurona se activa, y si no, no se activa. Entonces, lo que yo aprendo son los pesos. Y ahí he puesto, claro, es algo binario, 0 unos, pero yo sé que 8 grupos de 0 unos me determina una letra, la A, la B, etc. Bueno, pues ahí lo que he puesto es gran cantidad de datos y gran cantidad de neuronas. Y yo voy a calcular exclusivamente los pesos, insisto, los pesos. Lo rojo que entra a mano izquierda en el aprendizaje profundo son mis síntomas y lo de la derecha es el resultado real. Hago un barrido, calculo unos pesos. ¿Coincide con la verdad? No. Voy hacia atrás. Hago otro barrido hasta que coincide con la verdad. Eso lo hago con millones y millones de ejemplos y al final tengo todos esos pesos que se cumplen para casi todo el mundo, que yo he tratado, 5 millones de personas, meto un nuevo caso, unos nuevos síntomas y me dará el resultado más apropiado. Esto es increíble, funciona de maravilla. Problemas, no justifica nada. Toma decisiones y me dice, esta mancha de piel es cancerígena y en 2 años va a pasar esto, esto y esto. Acierta, pero no me lo justifica. Bueno, pues dicho esto, si no hay datos, no tenemos inteligencia artificial y voy a pasar a los grandes problemas de los datos. Primero, anonimizar los datos es un problema de ciencia básica. Mientras no desarrollemos técnicas matemáticas, criptografía, etcétera, etcétera, seguiremos teniendo problemas con la anonimización de datos. Pero hay que conseguirlo. En medicina se hace, se pasan por códigos de ética que son bastante complicados porque después de 9 meses resulta que ya el problema ha pasado y a lo mejor ya no me sirven esos datos. Europa, hace exactamente 6 meses, hizo una normativa para evitar el caso de datos en salud. Bueno, siguiente, almacenamiento seguro. ¿Qué voy a decir yo? Sí, podemos leer todos los días el periódico y qué pasa con mis datos en la nube, SEPE, etcétera, etcétera. Pero la pregunta clave es, ¿de quién son los datos? Esa es la pregunta, porque dependiendo de quién sean, actuaré de una forma u otra. ¿Son de quien los genera? ¿De quien los almacena? ¿Del Estado? Eso es una filosofía de vida. Es lo que pasó en el siglo XIX con de quién es la Tierra. Y ahí están en plenas peleas. Y por último, hay que diseñar leyes que me permitan recoger datos de forma correcta, utilizarlos y sobre todo borrarlos. Yo siento vergüenza ajena cuando veo en televisión un programa, un anuncio donde sale Lola Flores que se han utilizado todos los datos digitales de esa señora con toda su voz, que también se logra reconstruir, aquí está Das Nano, me da igual. A ver, ¿esos datos habría que haber eliminado? ¿De quién es realmente la responsabilidad de utilizar datos antiguos? Bueno, pues Europa ante este problema ha dicho, vamos a ser líderes en el mundo en el tratamiento de datos. Estoy hablando de los últimos 10 meses. Y para hacer esto, ha hecho una serie de leyes. Nosotros estamos participando en 2 proyectos europeos de datos y nos tienen todo el día rellenando informes sobre cómo mejorar datos en situaciones concretas. Dicho esto, para la estrategia europea del dato, ellos utilizan 4 pilares. El primer pilar es crear leyes, bastante avanzadas. En Estados Unidos no se ha hecho nada y en China tampoco. Pero crear leyes para ver cómo debemos utilizar los datos, cuándo se deben utilizar, cómo cogerlos y cómo retirarlos. Bastante mediano todavía, pero estamos en ellos. Segundo, reforzar las estructuras de almacenamiento. El almacenamiento debe ser seguro. Hemos perdido la oportunidad de España de seguridad e informática, se la ha llevado Rumanía, pero bueno, hay que decir que se está metiendo dinero en almacenamientos seguros. Tercer punto, hay que preparar a las personas, sobre todo a las pequeñas empresas, para saber tratar con datos. Y el más importante en lo que respecta a industria. El caso más importante es, hay que generar espacios comunes de datos. Es decir, debemos compartir los datos. Como necesitamos muchos datos para tomar buenas decisiones, y una empresa, por grande que sea, tendrá datos, pero a lo mejor no suficientes, habrá que compartir datos. Hace menos de 3 meses se han convocado 400 millones de euros precisamente para espacios europeos de datos. En el listado de posibles espacios se ponen estos. El primero es precisamente espacio de datos para industria. No aparece turismo. Turismo necesita un tratamiento diferente. Pero insisto, el primero es industria y el cuarto es salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues toda la industria compartir datos. Porque cuantos más datos tengamos,
más eficiente va a ser mi sistema inteligente. Pero claro, ¿qué datos? ¿Puedo ir yo a Coca-Cola y decirle, dame la fórmula de la Coca-Cola? No. Esos son datos sensibles. Los datos que tienen que compartir las empresas son datos, digamos, que puedan mejorar sus servicios. Si Coca-Cola tiene un sistema de distribución muy bueno, incluso utilizando coches autónomos, etcétera, camiones autónomos en autopistas, esa información la puede compartir con una fábrica, por ejemplo, de juguetes para mejorar entre los dos el reparto de productos. Ese es un ejemplo clásico. Pero si nos encontramos con un problema muy serio, y es que las empresas son muy reticentes, pero, como siempre, hay países que van un paso más adelante. Y en el año 2020, Francia y Alemania generaron el consorcio Gaia-X. Gaia-X es compartir datos en industria, en este caso, de hecho es uno de los puntos que aparece, Industria 4.0, entre distintas empresas francesas y alemanas. Actualmente ya son 500 empresas las que forman el consorcio. España no ha entrado todavía y está perdiendo el carro porque tendremos que hacer algo. Entonces, tenemos que compartir datos. Porque cuantos más datos tengamos, mejores decisiones tomaremos con nuestros sistemas. Pero claro, ¿la empresa va a compartir datos? No es fácil. Mi labor aquí terminaría si yo logro convencer a las empresas que tienen que compartir datos que no sean sensibles para mejorar procesos, etc. Entonces, se ha hecho un estudio y resulta que el 78-79% de las empresas dicen hay que compartir datos, pero a la hora de la verdad solamente el 13% o el 15% lo hace. Entonces, hay que convencerles diciendo los datos que nos vais a dar, desde el punto de vista computacional, van a ser tratados de forma segura, etcétera, y se van a almacenar correctamente y anonimizados. ¿Dónde están los beneficios? Pues en los puntos que vienen aquí. Primero, optimizar recursos. Está claro, la combinación de datos de diferentes usuarios de los mismos tipos de maquinaria, por ejemplo, permiten mejorar los algoritmos para llevar a cabo el mantenimiento de las máquinas. Luego, una optimización de recursos. Siguiente, seguimiento de los productos a lo largo de la cadena de valor. Es decir, ver cómo se está produciendo en cualquier punto un determinado producto de distintas características. Tercer punto importante que establece Europa, pues la trazabilidad, seguir correctamente en la producción. Bueno, ahí viene toda la explicación. Además, intercambio de características de productos digitales. Por ejemplo, diferentes productores y fabricantes pueden sintonizar y optimizar los procesos de producción conectados entre sí. Todo esto lo dice Europa, ¿eh? Son beneficios que se pueden obtener. Y por último, pues la verificación de origen, sobre todo en temas, por ejemplo, de alimentos, es importantísimo en un momento determinado saber cuál es el origen de un determinado producto. Bueno, pues esto es parte de los beneficios que indica Europa. Hay muchísimos más, ¿eh? La idea es, empresas privadas comparten datos y ahí entra ya la administración pública para mejorar esa combinación de datos y sobre todo para dar subvenciones, es mi opinión, a aquellas empresas que comparten datos. Como voy a terminar, el título de la presentación era realmente datos para industria, voy a terminar con las siguientes transparencias, 2 o 3 transparencias, de un artículo que me parece que es decisivo, de un alemán, Fraunhofer, del año 2015. En esta gráfica, y lo recomiendo a todo el mundo que tenga una industria y quiera tratar el tema de datos, en esta gráfica se muestra los pasos que hay que seguir para realizar un buen manejo de datos y compartir datos con otras empresas. El origen de toda esta teoría es este artículo. Bueno, aparece la secuencia de por qué es importante compartir datos en el espacio de datos, pues vienen todos desde que van a ser más seguros, que vamos a tener más posibilidades de tomar decisiones correctas, etcétera, cada uno de los puntos que vienen ahí. Y además, en ese artículo se establece una secuencia de 6 pasos en 2 fases para las empresas. ¿Qué deben hacer cada empresa para llegar a obtener un beneficio correcto de compartir datos? Aquí he puesto las fases, pero que bueno, primero hay que conocer evidentemente los reglamentos, ética, van dando paso a paso cómo se puede hacer y sería un poco pesado decirlo aquí. Estos son la primera fase y la segunda fase pues hace lo mismo. La segunda fase se dedica más a, en el tema de los administradores de las empresas que deben conocer, qué legislación deben conocer, etcétera. Es decir, son los 6 pasos en 2 fases que hay que hacer en las empresas para compartir datos. Bueno, pues llegados a ese punto, voy a terminar como he empezado. Si no tenemos datos, la inteligencia artificial no sirve de nada.
La inteligencia artificial es una herramienta que ha demostrado su utilidad, es un concepto muy puesto ahí. Hay que distinguir entre inteligencia artificial aplicada, que se aplica ya en todos los sitios, e investigación en inteligencia artificial. Desde aquí pido centros de investigación básica en inteligencia artificial, pero como herramienta están las empresas para utilizarlo. Insisto, sin datos no hay inteligencia artificial y los datos no son fáciles de obtener. Deben ser siempre de calidad. Pongo 100.000 ejemplos, podría hablar desde la empresa MedTorres, etcétera, con los que hemos hecho trabajos. Si no tenemos calidad en los datos, no sirve de nada. Los únicos que pueden tomar datos con calidad a día de hoy son los científicos de datos y son personas muy expertas en el tratamiento de datos y cada proyecto tiene unos datos diferentes. Es decir, no es una teoría general, depende del proyecto que tengamos. Entonces, datos de calidad y gran cantidad de datos. Si yo me dedico a medicina y me dedico a estudiar los melanomas de piel, si tengo todas las imágenes de todos los habitantes de Estados Unidos, como se ha publicado en Nature, es decir, millones y millones y millones de imágenes, la decisión es mucho mejor que si yo considero solamente 30 o 40 o 50 millones, como puede ser Polonia o España. Entonces, por eso, en Europa se está ahora apoyando, y es lo último que se está haciendo en esto, es la creación de espacios de datos comunes en los distintos sectores.